Quiero que os fijéis muy bien en estas dos imágenes que voy a enseñar. Esta es la primera. Fijaros bien en este mero y en esta cueva. Y esta es la segunda. La misma cueva, pero es el mismo mero. Vamos a verlo. Ahí ya el barquero le ha dicho agua, por lo tanto, una respiración más y para abajo, ya que es de lo más importante bajar justamente en el sitio donde te dice el barquero. Pues estamos viendo al pescador Jesús Jiménez Reyes, uno de los mejores colaboradores de nuestro canal, de los hermanos Ruiz González, el cual ostenta el vídeo con más visualizaciones que tenemos, con más de 9 millones. Pues aquí lo tenemos, llegando al fondo, sobre los 30 metros de profundidad y buscando la piedra que quiere mirar, ya que se trata de una piedra conocida, la cual él sabe perfectamente por dónde tiene que entrarle y dónde tiene que mirar. Como en muchas ocasiones, los meros no se refugian en la parte más baja de la visera, sino en la parte de arriba, en esa segunda visera que hay. Y aquí vemos como poco a poco se va adentrando la cueva y ahí al fondo está el mero, el cual quiero que miréis bien la postura que tiene y la pose que tiene. Está bien hondo, ¿eh? Daros cuenta que es un fusil bastante largo, con doble goma, y lo mete totalmente en la cueva y aún así estaba bastante más para allá. Pero el disparo, perfecto. Aunque no ha llegado ni a atravesarle la varilla, le ha dado en todo el hueso de la cabeza, dejándolo muerto. Por lo tanto, tampoco se arriesga a soltarlo, por lo que lo agarra fuertemente y sube con él hasta la superficie. Pues la piedra de los meros suele ser así. Cuando ves una piedra, un mero, márcala bien, porque es un tesoro. En muchas ocasiones puede que cuando vuelvas te encuentres otro mero dentro. ¡Qué buen tiro le ha dado, socio! Pues sí, es un buen tiro, sí. Y bien lejos que estaba. Y ahora rápidamente a rematar el pescado. Le ha hecho esos cortes que le hace debajo de la boca también, para utilizar lo que es esa membrana de abajo de la boca como asa. ¡Qué buen tiro le ha dado, socio! Estaba complicado, tío, pero pega un tiro. No, no es socio. ¿Qué tío ha hecho? Pero lo he dejado blanco, lo he sacado. Pues ahí vemos cómo le está contando al barquero cómo ha ido ese lance. Y ahora quiero que os fijéis bien dónde se va a guardar el cuchillo, dónde lo lleva colocado. En la cara interna de la pierna. De esta manera, si subiendo o al bajar se encuentra con un cabo, con una cuerdecilla, si va el cuchillo por la parte de afuera, es más fácil que se quede ahí enganchado. Pero al ir por la parte de dentro de la pierna, va mucho más protegido. Vamos, socio, coge la cámara mía que está grabando. Y ahora voy a echar la foto. Está grabando, ¿no? Quítame la gafa. Le he dado un poquito, no le ha entrado la varilla, pero no le ha hecho falta que entre la varilla, lo veis, pero se ha quedado matariles. ¡Hija! ¿Vale? ¡Vámonos! Pues vámonos para el fondo otra vez, que ahora, tal como el título dice, vamos a ver un mero en la misma piedra. De ahí la importancia de guardar muy bien las marcas de ese gran tesoro de cada pescador. Todos los pescadores, de todas las modalidades, siempre tenemos nuestras marcas, nuestros sitios preferidos. Y aunque muchos tenemos las mismas piedras, pero no todos las pescamos de la misma manera. Y aquí vais a poder ver que se trata de la misma piedra. El mismo hueco, en vez de abajo, en la parte de arriba. Y es más, el mismo mero, que no lo es evidentemente, pero es que está colocado en la misma posición. Y nuevamente le tiene que dar un buen tiro para conseguir sacarlo de ahí. Ahí veis, un fusil largo, totalmente estirada a la mano. Y en esta ocasión el mero incluso se le ha doblado, se le ha puesto un poquito de cara. Aunque le ha dado un centímetro un poquito más para abajo. Si le hubiera dado un pelín más para arriba, lo hubiera dejado seco también. Y no le hubiera costado sacarlo. Pero vemos que él, a pesar de la profundidad, lo ha conseguido sacar.
Y una vez fuera, sí que se dispone a subir para arriba. Después de ahí, la importancia de guardar bien estas marcas. Y cuando cojáis un mero, que sepáis que muchas veces se le vuelve a meter otro mero dentro. Es un gran consejo. Y ya con esta imagen voy a despedir este vídeo, que espero que os guste. Y si tenéis dudas, preguntar, que os espero en los comentarios e intentaré solucionar esas dudas. Y si no, seguramente otros pescadores también puedan contestarlas y así sacar de dudas a esos principiantes y que nunca pierdan la ilusión por este gran deporte. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.